Bien, estamos ya de regreso nuevamente en edición nocturna, como le había dicho en el segmento anterior de presentación del tema y del programa. Este programa se organizó realmente la semana pasada porque nuestros 4 invitados se entusiasmaron en la discusión del tema que hemos puesto en el día de hoy, que es la designación del Procurador General de la República. ¿Puede ser el procurador independiente o debe ser independiente? Y para ellos tenemos, como ya le dije en nuestro segmento anterior, a los doctores Valentín Medrano, Manuel Fermín, Adolfo Salomón y Sigmund Freud. Muy buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Permite la Constitución de la República y permite la situación en que nos encontramos. Hay que ser práctico, ¿no? Y realista. Designar un procurador, un ministerio público que sea totalmente independiente de las directrices del Palacio Nacional. Permite, la Constitución permite muchas cosas, o sea, de permitirlo, no lo prohíbe. La Constitución no prohíbe que sea independiente. Ahora, la forma de escogencia, la forma de selección, el nombramiento que se hace del Procurador General de la República está taxativamente contenido en la Constitución de la República, o está contenido de forma procesal constitucional, por así decirlo. Le confiere la Constitución al presidente de la República la potestad, la facultad de designación, tanto en el artículo 128 como en el 171 de la Constitución de la República. Se establece la forma de designación del Procurador General de la República. Ahora, que el presidente de la República electo actualmente determine que quiere una persona que sea políticamente independiente, pero podría ser políticamente independiente, pero podría ser del empresariado dependiente o de grupos de otro tipo de cónclave, de grupos con intereses. Totalmente independiente, lo dudo. El criterio que vaya a tener, lo dudo. Pero de todas formas, quedaría atado, quedaría amarrado por el artículo 170 de la Constitución de la República, que entre los principios rectores de la función del Ministerio Público establece que está el principio jerárquico. Y yo decía con antelación que es la política exterior del Estado, por ejemplo, es una facultad del presidente de la República, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República para el mandatario, el primer mandatario como jefe de Estado y de gobierno. Ahora, la política criminal del Estado, por mucho que quiera zafarse, por ejemplo, un presidente de la República, es potestativa también del presidente de la República. Por eso se establece, se inserta en el artículo 170 de la Constitución de la República el principio jerárquico, es decir, una construcción y una dirección vertical de arriba hacia abajo, del presidente de la República al principal ministro que en los asuntos de justicia, en los asuntos de persecución de la corrupción, en los asuntos de persecución de la criminalidad, en las acusaciones, en las investigaciones, que es el Procurador General de la República, quien a su vez directriza hacia abajo, hacia los demás fiscales, procuradores fiscales, procuradores generales adjuntos. Y el 171 de la Constitución dice que el presidente de la República los designa tanto al Procurador General de la República como una parte de sus adjuntos. Por vía de consecuencia, como decía Adolfo Salomón, porque hay que darle al compañero hoy en el programa, hay que reconocerle que es de su factura la frase de que, valga la redundancia, la factura se la han de pasar al presidente de la República. Puede ser independiente desde el punto de vista del criterio del presidente de la República y de la gente que están haciendo escarceos para que sea una u otra persona, que dicho sea de paso, esa persona que ellos proponen con nombre y apellido es dependiente del presidente y del partido del gobierno, pero no de ellos, porque sigue siendo dependiente de ellos. Puede ser independiente, pueden llamarle como quiera, pero es una facultad constitucional y es una obligación del presidente de la República su designación. Por vía de consecuencia, aunque en la forma sea independiente, constitucional y legalmente no lo es. Mira. Porque para lo que se procura dentro, y me excusan para pasarle la palabra a los demás colegas y hablar menos, lo que se procura dentro del programa de gobierno y dentro de las posturas planteadas para con la campaña, como promesa de campaña, se necesita una modificación constitucional y de varias leyes. He dicho, compañeros. Mira, yo creo que hay que ver dos cosas en este caso específico. Está lo que se llama el espíritu de las leyes y en este caso está también el espíritu del presidente.
qué es lo que quiere la ley o la Constitución, el espíritu constitucional, cuando da esa potestad al presidente de la República. Eso hay que entender. Porque él es el jefe de la administración pública. Si el presidente fracasa en su política de criminalidad y en su política de combate a la corrupción, no habrá fracasado el procurador, sino el presidente de la República. Eso es el espíritu constitucional. El presidente es la rienda del poder y es el responsable de las políticas públicas, sobre todo la criminalidad y el combate a la delincuencia. Ahora, el espíritu de lo que ha dicho Luis Abinader, también yo lo entiendo. Es un hombre que rompa con la tradición que hemos tenido de procuradores corruptos, de procuradores narigoneables, de procuradores que de una forma obtusa e irracional responden a la política de un partido. Luis Abinader quiere romper con eso y quiere un procurador independiente en el sentido de que tenga su propia cabeza. Ahora, yo en lo personal he dicho y sostengo que independiente de quién. Porque poner un procurador independiente, habría primero que definir independientemente de quién. Yo prefiero, y en mi tesis, un procurador comprometido. Comprometido con la Constitución, primero que con Luis. Comprometido con el cumplimiento de las leyes, primero que con Luis. Y tercero, comprometido con lo que quiere Luis. ¿Qué es lo que quiere Luis? Un procurador que respete la Constitución, que respete la ley, que persiga a quien tiene que perseguir sin que se vea una cacería de brujas. Entonces, desde ese punto de vista, hay hombres y mujeres dentro de su partido que también lo son. Ahora él comprometió un discurso público con un independiente como la gente lo espera. La gente cree que un independiente es alguien que no sea del partido. Para mí un independiente que no sea del partido, que no pertenezca y que se lo someta un grupo, significa que Luis no podrá hacer el trabajo que él se comprometió. Y el compromiso de Luis es con la sociedad. Del combate a la corrupción es con la sociedad. Y si el procurador no es de él no puede dirigir ese compromiso. Si el procurador es de participación ciudadana, es de la FIN o es de quien sea, va a responder. Y cuando él quiera quitarlo, porque ese procurador en un momento dado no sigue su lineamiento que debe seguir, me refiero, repito, al lineamiento de cumplir con la Constitución y las leyes y de actuar. Cuando quiera quitarlo, entonces se le va a revelar la sociedad. Porque quitó a un hombre independiente y lo quitó por independiente. Yo prefiero un procurador comprometido con la Constitución, con las leyes y con lo que tiene Luis en la cabeza para el combate. Bien. ¿Qué opinan el señor Fermín y el señor Fren? Gracias, Miguel. Yo creo que ante esa pregunta de si puede ser el Procurador General de la República independiente a la luz del ordenamiento jurídico dominicano, yo creo que la respuesta es que ha de ser independiente. Ha de ser independiente, porque con la reforma constitucional del 2010, al Ministerio Público se le buscó, vamos a decir, readecuar su naturaleza jurídica y que se ha encasillado como una especie de órgano con relevancia constitucional, pero que goza de una autonomía reconocida en el mismo texto de la Constitución, porque el Ministerio Público goza de autonomía presupuestaria, autonomía administrativa y sobre todo autonomía funcional. Que eso se conecta, Miguel, con la ley orgánica del Ministerio Público, la ley 133-11, que establece unos principios de actuación para el Ministerio Público, dentro de los cuales está la independencia, el principio de independencia en el artículo 17 y el principio de apoliticidad, que es muy importante y que impide que los miembros del Ministerio Público, todos los miembros del Ministerio Público, pues permanezcan ajenos a la actividad político-partidaria. El problema está en que se entiende que el Ministerio Público es dependiente del Poder Ejecutivo debido a su designación, porque el presidente de la República designa al Procurador General de la República y a la mitad de sus adjuntos. La otra mitad de esos procuradores adjuntos se supone que habrán de escogerse desde la carrera del Ministerio Público. Pero en realidad yo pienso que es perfectamente compatible con el ordenamiento jurídico que se designe a una persona que no tenga compromisos político-partidarios, porque es un deber del presidente de la República, quien es que designa
al Ministerio Público. De modo que la designación de una persona que tenga compromisos político-partidarios lo que haría es contradecir la normativa estatutaria del Ministerio Público, que sería en este caso la ley orgánica del Ministerio Público. De manera que el compromiso no ha de ser otro que no sea cumplir con el ordenamiento jurídico en ese aspecto. De modo que yo creo que perfectamente que el presidente electo, el licenciado Luis Abinader, pues puede designar una persona que no tenga ningún vínculo. Y es lo deseable. Yo creo que la sociedad pues exige esa designación de una procuradora o un procurador que responda a esos criterios. Señor Fren. Mira, interesante lo que dice ahora Manuel, entrelazándolo un poco con lo que Adolfo también decía. Yo creo que el aspecto, hay que tomar el fondo, el contenido completo de la propuesta de Luis Abinader. Luis Abinader en campaña estableció la necesidad de que se hiciese una reforma profunda en lo que es el Ministerio Público y en el mecanismo de designación del Procurador General de la República. Recuérdense que le está proponiendo de que se hiciese una reforma constitucional en la cual el Procurador General de la República pasase a ser solamente un fiscal, una especie de fiscal general, que solamente tuviese las competencias de persecutor y de investigador, mientras que lo que son las competencias de la política criminal del Estado, las competencias administrativas per se del procurador, pasarían a lo que sería un Ministerio de Justicia, que pasaría a constituirse una vez aprobada la reforma constitucional. De esta manera, lo que se estaría haciendo es que el Procurador General de la República fuese designado no por el presidente de la República, sino por un órgano de carácter de mayor independencia, como podría ser el Consejo Nacional de la Magistratura. De esta manera se estaría desvinculando la figura del procurador, el presidente, y el ser un súbdito directo de este al momento de ser designado por un decreto que sigue siendo un funcionario de este. Esa es la propuesta de fondo, de contenido. Ahora, ¿qué ha dicho el presidente electo? Bueno, en lo que nosotros podemos lograr esa reforma constitucional para lograr realmente una independencia total del Ministerio Público encabezada por el Procurador General de la República, nosotros anunciamos que el 16 de agosto estaremos designando un procurador políticamente independiente. ¿A qué se refiere el licenciado Luis Abinader? Desgraciadamente, lo que la sociedad está buscando en estos momentos, y es cierto lo que dice Adolfo Salomón, el Procurador de la República tiene no solamente la persecución de la corrupción, sino que tiene una serie de competencias ahora mismo que van desde la política criminal del Estado, que totalmente, o sea, es parte del gobierno, o sea, la política criminal del Estado es la política criminal del gobierno de Luis Abinader, pero también no solamente la política de persecución, sino que también la política, o sea, del delito común. Entonces, todo lo que hace ese procurador, evidentemente, se le va a tildar de que es el procurador del gobierno de Luis Abinader. Es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Debido a yo podría decir que el último Procurador General de la República, al cual tenemos cierta grado de amistad, ha creado un grado de frustración en la sociedad. El tema de Odebrecht ha creado un grado de frustración. La sociedad está demandando de que existan un procurador que pueda llevar a cabo una investigación de principio a fin exitosa, no solamente el caso de Odebrecht, sino otros casos que tienen que ver con el poder político. Entonces, lo que Luis Abinader ha querido identificar es que, bueno, este procurador independiente, en principio, de mí, políticamente, que no forma parte del PRM, que no es un dirigente del PRM, tendrá toda la potestad de poder realizar todas esas investigaciones y llevar hasta el final todos los casos de corrupción que se encuentran durmiendo en la Procuraduría General de la República desde hace muchos años. Con eso, queriendo evidentemente satisfacer una demanda que tiene la sociedad, y es el combate a la corrupción. Ahora, esto no va a ser, o sea, tendrá que buscarse la manera que en el próximo año, luego que pasemos por esta crisis del COVID, tendremos que abocarnos a una modificación profunda de la Constitución en la cual sí podamos lograr lo que Luis Abinader quiere. Un fiscal independiente del poder político y un Ministerio de Justicia que sí tenga todas esas competencias que mencionaba Adolfo Salomón, encabezadas por la política criminal del Estado,
y ese sí sea un funcionario designado por el presidente de la República. Pero mientras tanto, estaremos haciendo, o él estará designado una persona que pueda por lo menos traerle a la sociedad mínimas garantías de que vaya a iniciar con lo que es la investigación y las acusaciones de lugar a los procesos que están durmiendo en la Procuraduría de hace muchos años. Varias instituciones del Estado. Bueno. Don Miguel, escúcheme, usted es el anfitrión, pero yo le voy a decir una cosa. Don Luis Abinader podrá hacer cualquier cosa, pero no es abogado. Eso se lo habrán influenciado, le habrán dicho que hay que refundar la República, que hay que romper con los paradigmas, enterrarlo todo. Yo creo, le voy a decir una cosa, yo creo que eso es una excusa primero. Primero es una excusa de no asumir las cosas como son, con responsabilidad y decir, bueno, nosotros tenemos gente que son capaces de hacer eso. O hay un descreimiento hacia el interno del PRM. O sea, ustedes, los dirigentes del PRM, no tienen la capacidad de llevar a efecto eso. O sea, necesitamos que vengan de fuera a enseñarle a ustedes cómo se hacen las cosas. No, me pregunto yo, porque tú me dices, oye, tú me dices que quién es independiente en este país. Mencióname dos independientes, dos abogados independientes. Mencióname. No lo vas a encontrar. Escúchame, Adolfo. Escúchame. Para mí eso es excusa. Para mí eso es absolutamente excusa. ¿Por qué? Porque posiblemente no se tengan las herramientas desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista probatorio, para las ínfulas que tiene el pueblo de su mal llamada justicia. O sea, de lo que se quiere, del circo. Yo no creo que sea un invento, Valentín. Yo creo que esa concepción de Luis nace precisamente de la podredumbre moral con que se ha manejado el sistema y en el PRM no hay nadie. Perdón. En el PRM no hay nadie. Perdóname. Podredumbre moral. No, perdóname. Espérate, que hay que ver el texto. Pero escúchame, hermano, hay que ver el texto y el contexto. Sí, en todos los partidos hay hombres y mujeres capaces de todas las cosas. Yo creo que sí. Eso es lo que yo he escrito y dicho. Los procuradores que responden a los partidos de forma abierta y directa se han vuelto personas que responden directamente al presidente y han contradicho su base fundamental, que debe ser la Constitución y las leyes. Luis no quiere eso. Lo que para mí cayó en un gancho. Óyeme, cayó en un gancho. Pues yo creo que es lo que tiene que tener es un procurador comprometido. ¿Con qué? Con lo que él tiene en la cabeza sobre su lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, contra la criminalidad, y comprometido con la Constitución, con las leyes, eso, porque el compromiso tiene que ser con el jefe de la. Y eso se consigue con una modificación a las leyes, a la Constitución, que tú no tienes en este momento. Tú no la tienes porque todo eso necesita una fundamentación desde el punto de vista legal, que tú no la tienes. Entonces, para mí todo es excusa. En lo que viene la modificación, oye, en la que la modificación se produce, pues nosotros tenemos que seleccionar a alguien y vamos a seleccionar a Juan de los Palotes, que dicho sea de paso, no tiene compromiso con nosotros, y si él fracasa, fracasó él. No. Pero hay mucha gente buena sin ese compromiso, oye, con ese perfil. Oye, en la realidad no es así. Por el tipo Blanco es un tipo que no tiene ese compromiso partidario y con un hombre ético y moral. Caballero, cualquier duda razonable. Caballero, varias organizaciones. Yo propongo a Ricardo Nieves. Bien, varias personalidades, varias personalidades de la sociedad civil han sugerido algunos nombres, incluso con varias personalidades, Participación Ciudadana como institución y abogados y dirigentes empresariales han sugerido nombres. No se autopropusieron la gente de Participación Ciudadana. Pero hay una de ellas, en la que más el nombre más sonado como una candidata y que cobró fuerza cuando el propio presidente electo dijo un procurador o una procuradora. Se relaciona con una persona que ya fue presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Miriam Germán. A mí me parece que en el caso de Odebrecht, ella debió haberse inhibido. Ella primero se inhibió por la relación personal que tenía o que tiene con uno de los acusados, pero después se desinhibió y emitió un informe que a mí me parece muy a priori, muy aventurado,
que de hecho contaminaba el expediente, por cuanto ese expediente de alguna manera tenía que llegar a su sala, que es la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Pero el tiempo se nos agotó en este primer segmento, tenemos que hacer una pausa, luego regresamos con ese tema cuando estemos de vuelta aquí en Edición Nocturna.